Después de tantos mensajes de advertencias y consejos para los días de tribulación que venían en el futuro, finalmente en el 2020 fuimos probados y atravesamos varios días de tribulación. La gran pregunta es, ¿aprendimos la lección? ¿Hicimos cambios en nuestra vida? El día de hoy vamos a hablar de 3 consejos para los días de tribulación que aún faltan por venir. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a este nuevo video de este canal, El Preludio, cuyo único objetivo y finalidad es acelerar nuestra preparación espiritual para los días que vienen, para los días que prepararán la segunda venida del Salvador. Gracias a todos por sus mensajes especiales de aprecio, por la retroalimentación, por los testimonios y por las impresiones que comparten. El día de hoy, como el título lo menciona y lo dice, 3 consejos para los días de tribulación. Y vamos a hablar específicamente de un mensaje que brindó el presidente Erratas Benson. Bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué les voy a compartir? El siguiente índice de temas o puntos a tratar vamos a compartir en este video. Número 1, el contexto de 1980 y nuestros días. Número 2, 3 preguntas que todo santo de los últimos días debe hacerse. Número 3, Doctrinas y Convenios 7814, una advertencia para nuestros días. Número 4, consejo número 1, el almacenamiento de provisiones. Número 5, consejo número 2, evitemos las deudas. Número 6, consejo número 3, vivir de forma estricta con nuestros ingresos y ahorrar un poco. Número 7, un concierto de claridad y un volumen de advertencias. Este, mis amigos, va a ser el índice de temas que les voy a compartir en el video de hoy. Y vamos a pasar entonces a la primera parte de este video y les voy a mencionar el contexto de 1980 comparado con nuestros días. Y en este mensaje que se llama Prepárense para los días de tribulación del presidente Erratas Benson de 1980, él dijo lo siguiente: los miembros de la iglesia están sintiendo las consecuencias económicas del aumento de impuestos y la inflación, junto con la continua recesión. Soy consciente y comprendo la difícil situación de muchas familias jóvenes que luchan por llegar a fin de mes. Se enfrentan a la carga financiera de cubrir las 3 grandes necesidades de la vida: alimento, ropa y vivienda. También comprendo la situación de las viudas y otras hermanas que crían solas a sus familias. Y luego dice: ahora más que nunca necesitamos aprender y aplicar los principios de la autosuficiencia económica. Desconocemos cuándo la crisis de enfermedad o desempleo afectará nuestras circunstancias. Sabemos que el Señor ha decretado calamidades globales para el futuro y nos ha advertido y prevenido para que estemos preparados. Por esta razón, los hermanos han enfatizado repetidamente un programa de vuelta a lo básico para el bienestar temporal y espiritual. Hermano, y este video lo que busca hacer es más o menos lo que intentaba hacer el presidente Benson en 1980, recordar los básicos. Es decir, volvamos a los básicos. ¿Por qué? Porque él estaba, en la primera cita y lo leí, estaba hablando de un aumento de impuestos, la inflación y la continua recesión. Para ustedes en la actualidad, ¿tiene sentido estos desafíos económicos en nuestros días? Inflación, recesión, impuestos altos, desempleo. Todo esto, hermano, encaja perfectamente con lo que estamos viviendo en este momento, abril del 2025. Es decir, que lo que les voy a mostrar el día de hoy, esta vuelta a los básicos, este recordar los básicos, aplica perfectamente para nuestros días, a pesar de que el mensaje de 1980, la preparación no ha pasado de moda, no ha sido descontinuada.
Al contrario, se van a dar cuenta de que la advertencia ha ido en aumento. Fíjense, ahora pasemos entonces a estas 3 preguntas que todo santo de los últimos días debe hacerse. ¿Cuáles son estas preguntas? Y fíjense, la primera, ¿se han parado a pensar alguna vez en qué le sucedería a su comunidad o su país si se paralizara el transporte o si sufriéramos una guerra o una depresión? Pregunta número 2. ¿Cómo obtendrían alimentos usted y sus vecinos? Pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo podría el supermercado de la esquina satisfacer las necesidades de la comunidad? Hermano, pareciera que el presidente Benson estuviese dando ese mensaje en la última conferencia de abril, el fin de semana pasado, porque son precisamente las cosas para las cuales nosotros en la actualidad hemos sentido, yo estoy seguro que ustedes y yo hemos sentido una urgencia de preparación. Hermano, estas son las preguntas que nos debemos hacer. Recientemente yo les he compartido que en el mes de febrero-marzo hubo un apagón como de 6 horas y media en más del 90% del país donde resido, que es Chile. Y fallaron las comunicaciones, falló el transporte, falló absolutamente todo. Hubo un apagón general, hermanos. Y luego de las 6 horas, al menos aquí en nuestro hogar, se reintegró el servicio eléctrico un poco pasada las 11 de la noche, cuando vi en las redes sociales la cantidad de videos de personas atrapadas en ascensores, en metro, el caos generalizado, hermano, era tremendo. Y apenas fueron 6 horas. En tu país, ¿has visto estos apagones, estos problemas de transporte, problemas de guerra, depresión? Déjamelo saber en los comentarios cuáles son tus impresiones. ¿Cómo se obtendrían alimentos ante una crisis de esa magnitud? Hermanos, y nosotros hemos sido llamados para compartir nuestra luz al mundo. Y hemos sido advertidos muchas veces de que en los próximos días el Señor va a necesitar de sus santos para que podamos compartir, motivar, alentar y ayudar incluso a nuestras sociedades en medio de las crisis que van a acontecer en el futuro. Así que esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuánto tiempo podría el supermercado de la esquina satisfacer las necesidades de la comunidad? Hermanos, y uno de los primeros problemas que hay cuando ocurren este tipo de crisis, apagones, caos generalizados, aquí al menos hubo un estallido social en el país donde resido en el 2019, y una de las primeras características del caos que se propagó durante muchos días fue el saqueo. Personas inescrupulosas comenzaron a saquear los supermercados y en cuestión de horas las necesidades básicas no podían ser cubiertas porque los artículos de higiene personal, los artículos de higiene básicos habían desaparecido de los anaqueles, la comida, el aceite, el arroz. Entonces, hermano, ante esa escena de caos, nosotros tenemos que hoy, el día que esté viendo este video, debe hacerse esas preguntas. ¿Hasta qué momento, cuánto tiempo pudiese ese supermercado, esa bodega, ese almacén cubrir las necesidades, no de usted, de la comunidad donde vive? Si usted vive en un barrio donde hay 10.000, 15.000, 2.000 personas, si la cuadra donde usted vive residen eh, edificios enteros de miles de personas, estas son las preguntas que debe hacerse como santo de los últimos días. Y si no es santo de los últimos días, igual lo invito a que pueda hacer este ejercicio de reflexión. Bien, Doctrinas y Convenios 78:14, una advertencia para nuestros días. ¿Qué dice esta escritura?
a fin de que mediante mi providencia, no obstante las tribulaciones que os sobrevengan, la iglesia se sostenga independiente de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial. Y con respecto a esto, el presidente Benson dijo lo siguiente: los animamos a ser más autosuficientes para que, como declaró el Señor, a pesar de la tribulación que les sobrevendrá, la iglesia pueda mantenerse independiente de todas las demás criaturas bajo el mundo celestial. El Señor desea que seamos independientes y autosuficientes porque estos serán días de tribulación. Él nos ha advertido y prevenido de esta eventualidad. Entonces, hermanos, la idea de todo esto es que nosotros como santos de los últimos días, pertenecientes a la iglesia de Jesucristo, hemos escuchado durante muchas generaciones la voz profética de los profetas videntes y reveladores del Señor, advirtiéndonos de esta época, advirtiéndonos sobre estos días. Pero esa advertencia incluso se encuentra en la revelación de Doctrina y Convenio 78:14. La única manera de que nosotros podamos soportar los días de tribulación que vienen es prepararnos ahora para ser independientes, para convertirnos en autosuficientes. De ahí radica la importancia del programa de autosuficiencia de la iglesia, de los estudios, de la preparación de BYU Pathway, de Fondo Perpetuo, etcétera. Todo radica ahí, en la preparación. Bien. Consejo número 1, el almacenamiento de provisiones. Aunque es un consejo reiterado en discursos anteriores, vamos a recordar qué se nos dijo en este mensaje. La iglesia no ha indicado qué alimentos debe almacenarse. Esta decisión queda a criterio de cada miembro. El agua, por supuesto, es esencial. Otros alimentos básicos podrían incluir miel o azúcar, legumbres, productos lácteos o sucedáneos, y sal o su equivalente. La revelación de producir y almacenar alimentos puede ser tan esencial para nuestro bienestar temporal hoy como lo fue subir el arca para la gente en los días de Noé. Luego dijo, en este mensaje que se llama Si estáis preparados, no temeréis, el elder Elton Perry: comiencen ahora a crear un plan si no lo tienen, o actualicen el plan que tengan. Busquen las ofertas que encajen dentro de su almacenamiento. No estamos en una situación que requiera hacer compras urgentes, pero sí necesitamos un plan de rotación y reposición de nuestras reservas anuales. La inestabilidad en el mundo de hoy hace indispensable que demos oído a este consejo y nos preparemos para el futuro. Y luego, en la siguiente cita, el presidente Gordon B. Hinckley, en octubre del 2002, dijo lo siguiente: podemos comenzar modestamente, empezar por almacenar alimentos para una semana e ir poco a poco, aumentando un mes y después a 3. Hablo de alimentos para cubrir las necesidades básicas. Como todos sabemos, ese consejo no es nuevo, pero temo que muchos piensan que el almacenamiento de alimentos para largo plazo estén tan fuera de su alcance que no hagan ningún esfuerzo al respecto. Y en esta cita me quiero detener, hermanos, porque muchas veces nosotros en la actualidad pudiésemos pensar que debido a los problemas económicos de nuestros países es imposible cumplir con el mandamiento o con la advertencia de la preparación temporal. Y a pesar de que ese consejo no es nuevo, del almacenamiento y de provisiones, de alimentos, de medicamentos, nosotros podemos comenzar de manera modesta, hermano. Yo sé que muchos de ustedes son hermanas mayores que viven solas en lugares apartados de las ciudades principales. Pero hermanos, si nosotros ponemos nuestro esfuerzo, si nosotros traemos hasta el Señor esos pocos panes y esos pocos peces que tenemos en nuestro almacenamiento, yo estoy seguro que el Señor nos va a bendecir para esos días de tribulación. Pero debemos comenzar a hacer este esfuerzo poco a poco, no con desesperación, sino que todos los meses de manera disciplinada podemos iniciar este ejercicio. Y esto me incluye incluso a mí y a mi familia en esta advertencia. Bien,
Consejo número 2. Evitemos las deudas. ¿Qué se nos dice en este mensaje? El elder Elton Perry dijo lo siguiente: las deudas necesarias deben asumirse solo luego de mucha oración y consideración, y después de buscar el mejor asesoramiento. Necesitamos la disciplina para mantenernos dentro de nuestra capacidad de pago. Se nos ha dado el sabio consejo de evitar las deudas. ¿Cómo evitaríamos una plaga? Y luego se nos dice: líbrense de las deudas, dice el presidente Hinckley, y del terrible cautiverio que ellas traen consigo. Oímos muchos acerca de segundas hipotecas y ahora me dicen que hay terceras hipotecas. Contrólense en lo referente a gastar, a pedir prestado, en conductas que llevan a la bancarrota y a la desesperación que ésta trae consigo. Hermanos, se nos está diciendo de manera clara: contrólense, controlemos nuestros impulsos. ¿Por qué? Porque es una plaga, se nos está diciendo. Es una plaga, y esto fue dicho en el 2002, pero estoy seguro que hoy ustedes y yo estaremos de acuerdo que esta plaga ya no es una plaga, ya es una pandemia, las deudas. Esto, hermano, es algo que entre los santos de los últimos días es muy común, y está la voz de advertencia dada hace muchos años y que hoy quiero recordarlas con ustedes. Ahora, fíjense lo que dijo el presidente Russell M. Nelson en el 2023, en el mensaje que se llama Piensen de manera celestial. Él dijo lo siguiente: al pensar de manera celestial, se darán cuenta de que evitan todo aquello que los prive de su albedrío. Todas las adicciones, ya sean los videojuegos, los juegos de azar, las deudas, las drogas, el alcohol, la ira, la pornografía, el sexo o incluso la comida, ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque la obsesión de ustedes se convierte en su Dios, y para encontrar consuelo recurren a esa obsesión en lugar de recurrir a Él. Muchos hemos repetido de manera continua y constante este mensaje y las frases o las enseñanzas que se mencionan acá. Sin embargo, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por alto que el presidente Nelson, cuando habla del albedrío, de las adicciones, dentro de la misma frase, dentro del mismo contexto de la advertencia, incluye las deudas. Incluye las deudas. ¿Y por qué? Porque él dice que es una obsesión, y cuando convertimos, ¿verdad?, estas obsesiones en nuestro Dios o en nuestra primera adoración o prioridad, entonces nos olvidamos por completo del Señor. ¿Ustedes se habían dado cuenta que el presidente Nelson trataba las deudas como una obsesión, como incluso pareciera como una cadena que nos priva del albedrío? Déjame saber en los comentarios qué otra perspectiva adicional puedes agregar a las palabras del presidente Nelson con respecto a las deudas. ¿Y por qué piensas, hermano, que en estos últimos días, recientemente en el año 2023, se nos habló de las deudas, ya no solo como una advertencia, sino como una obsesión que debemos abandonar, que debemos evitar? Bien, pasemos entonces a al siguiente consejo. Y este consejo dice lo siguiente: vivir de forma estricta con nuestros ingresos y ahorrar un poco. Y aquí el elder Perry dice lo siguiente: las carreras cambian constantemente. Se ha pronosticado que los jóvenes que engrosan la fuerza de trabajo en la actualidad tendrán que hacer 3 o 4 cambios drásticos en sus carreras a lo largo de su vida laboral. El cambiarse de un empleo a otro sucederá con más frecuencia, quizás de 10 a 12 veces en un ciclo laboral completo. Y luego dijo: no conozco otra forma de prepararse para estos tiempos de ajuste que el efectuar durante los periodos de trabajo la preparación necesaria para los tiempos menos prósperos, cuando ello ocurra. Hermanos, y en esta parte, cuando el elder Perry, en 1995, habla de esta rotación que ya se estaba viviendo en la fuerza laboral joven,
Hermanos, eso ahorita yo creo que ha quedado corto las palabras del elder Eleton Perry. Y les digo por qué. Porque lo que hemos visto en los últimos años, debido a problemas políticos, sociales, de guerra, en diferentes partes del mundo, desplazamientos masivos, y entre esos está mi país, Venezuela, en donde más de 6 millones, 7 millones hemos salido del país en un corto periodo de tiempo, esto se ha visto, pero multiplicado, quintuplicado en extremo. La rotación de trabajo. Cuando uno migra, hermanos, cuando uno emigra, para adaptarse, para conseguir la documentación y la estabilidad legal en el país donde se está llegando, por lo general hay mucha rotación de trabajo, de empleo. Y eso ya el elder Eleton Perry en el año 2000, 1995 ya estaba hablando de esta rotación. Como esto está aconteciendo en la actualidad, y por eso quise compartir este contenido con ustedes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente que él dice. Mientras estemos trabajando, mientras estemos trabajando, preparémonos, efectuemos planes de preparación para los días de tribulación, para los días de caos, para los días donde hayan desafíos económicos cuando eso ocurra. Yo recuerdo, hermano, que cuando inició el año 2020, muchos de nosotros, al menos donde yo trabajaba en ese momento, en unas bodegas de logística, en una empresa del rubro de la ropa de niños, nosotros veíamos, mis compañeros y yo, las noticias con respecto a la pandemia que se estaba generalizando en el mundo, pero veíamos que los casos estaban llegando a otros países, Europa sobre todo, España, Italia, estaba la efervescencia y los casos, pero creciendo muy rápidamente. Llegan a Estados Unidos y nosotros veíamos eso, pero como que muy lejos, porque no nos estaba llegando a nosotros, aquí en Chile. Hermanos, pasaron semanas solamente, semanas, días. Y un viernes, recuerdo yo, un viernes yo me encontraba en el trabajo y aproximadamente a las 14 horas, a las 2 de la tarde, nosotros salíamos a las 16 horas, vemos que llaman a un compañero de trabajo. Cuando lo llaman a la oficina, sale con una carta de despido. Y luego llaman a otra compañera y vemos que esto se repite 15 veces en aproximadamente una hora. Luego nos llaman a una reunión y nos dicen que a partir de ese momento, debido al aumento y a los casos que se estaban llevando a cabo en el país, acá en Chile, había decidido la empresa comenzar con una cuarentena. Y los que no habíamos sido llamados en ese momento, eh, habíamos mantenido el empleo, pero los que fueron llamados fueron despedidos en ese momento y esos 15 compañeros de trabajo se sumaron a 60 del resto de las tiendas en todo el país. Hermanos, en cuestión de horas, de días, todo cambió. Cambió para todos nosotros. Nos encontramos en casa, no podíamos salir y comenzaron las preocupaciones, los desafíos. Y por eso que el elder Eleton Perry dice que mientras estemos trabajando, pensemos en un plan de preparación para los días difíciles cuando esto ocurra. Bien, un concierto de claridad y un volumen de advertencia. ¿A qué me refiero cuando menciono esto? Fíjense lo siguiente. El elder Bednar, en octubre del 2020, dijo lo siguiente. Algunos miembros de la iglesia opinan que los planes y suministro de emergencia, el almacenamiento de alimentos y los kits de 72 horas ya no deben ser importantes porque las autoridades generales no han hablado recientemente y de manera extensa sobre esos y otros temas relacionados en conferencia general. Sin embargo, durante décadas, los líderes de la iglesia han proclamado repetidas advertencias para que nos preparemos. Hermano, estas palabras fueron dichas cuando ya muchos de nosotros estábamos
viviendo la pandemia, cuando ya muchos habían fallecido víctimas de esa pandemia, cuando había ya muchos que habían perdido el empleo, cuando estábamos en confinamiento y no podíamos salir. Y lo que está haciendo el Elder Beinar es recordándonos las cosas que se dijeron en décadas anteriores para los días que iban a venir, pero esos días los estábamos viviendo en el año 2020. Es decir, que lo que está haciendo el Elder Beinar simplemente es diciéndonos, no crean que porque esto no se ha repetido en las últimas conferencias, esto ha pasado de moda. Esta advertencia no ha pasado de moda. No piensen que el Señor ya no nos ha pedido ni nos va a exigir que nos preparemos de manera temporal, económica y con planes de emergencia para los días de tribulación. Esta advertencia continúa. Y ahí quiero irme a la siguiente cita. Fíjense, dice, la constancia del consejo profético a lo largo del tiempo crea un potente concierto de claridad y un volumen de advertencia mucho más fuerte que el que puedan producir las actuaciones de un solista. Hermanos, todos los profetas del siglo pasado, incluyendo el presidente Gordon B. Hinckley, profetizaron estos días de tribulación y nos prepararon y nos hablaron sobre estas cosas. Ahora nosotros estamos viviendo durante la mañana del séptimo sello, en los días previos a la venida del Salvador Jesucristo. Se nos ha dicho en la última conferencia que el mismo Salvador Jesucristo se está preparando para regresar. Hermanos, tomemos no solamente este mensaje del Elder Benson, preparándonos para los días de tribulación, sino esta cita poderosa del Elder Beinar. Todas las cosas que los profetas anteriores nos han dicho son simplemente un potente concierto de claridad y un volumen de advertencia. No exijamos más que en estos últimos mensajes de conferencia se nos hable de almacenamiento, porque ya se ha hablado suficiente durante décadas. Fíjense lo siguiente. El elder Christopher Waddell dijo lo siguiente en el año 2020. En el entorno actual, con una pandemia que ha devastado economías enteras, así como la vida de cada persona, sería una falta de coherencia con un Salvador compasivo ignorar la realidad de que muchas personas están pasando dificultades y pedirles que comiencen a establecer una reserva de alimentos y dinero para el futuro. Sin embargo, eso no significa que debamos ignorar permanentemente los principios de preparación. Es decir, la razón por la que el Elder Beinar y el Elder Waddell nos están hablando de preparación temporal, económica, en medio de una pandemia donde no podíamos salir, no era porque era una falta de coherencia. No, hermanos. Era porque luego de la pandemia se nos estaba advirtiendo de que en el futuro van a venir acontecimientos similares. Van a venir mayores días de tribulación. Y de ahí radica la importancia de la preparación. Cuando el Elder Waddell dice, subrayado casi al final, sin embargo, es decir, no les podemos pedir ahorita que almacene porque no podemos salir de nuestros hogares, estamos en plena pandemia. Pero, que es lo mismo que decir sin embargo, pero eso no significa que debamos ignorar permanentemente los principios de preparación. Por eso pregunté al principio, ¿qué aprendimos? ¿Qué lecciones nos dejó la pandemia? ¿De qué carecíamos? ¿Hemos mejorado al día de hoy? ¿Estamos mejor preparados para un acontecimiento similar o de mayor magnitud? Como lo vimos al principio, problemas de transporte, caos, apagones, fallas en el internet, en las comunicaciones. Hermanos,
Vienen mayores días de tribulación de los que ya hemos vivido. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen repetidas veces las autoridades generales y el profeta. Y cuando ustedes dicen, pero ¿en qué parte, hermano Méndez, se dice? Cuando se les habla de las 10 vírgenes, de las 5 sensatas y de las 5 prudentes, ¿de qué les están hablando? Claramente se nos están hablando de prepararnos para la llegada del esposo. Déjame saber en los comentarios cuáles son tus impresiones con respecto al tema del día de hoy. Comparte este video con todas las personas que consideres que les será útil este tema y este contenido, y reacciona con un me gusta para que la plataforma pueda seguir compartiendo el contenido. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos estaríamos viendo en un próximo video el día de mañana. Hasta luego.